Billy the Kid murió con apenas 21 años. Aún así, se convirtió en uno de los nombres más famosos de todo el viejo oeste. Pero aquí está el detalle extraño. Mucha gente conoce la leyenda, y casi nadie conoce al verdadero muchacho detrás de ella. Dicen que mató a 21 hombres. Dicen que era un asesino frío. Dicen que prácticamente nació listo para desenfundar un arma y sembrar el miedo por el desierto. Solo que la historia real es mucho más complicada. Billy the Kid fue huérfano, fugitivo, ladrón, pistolero, sobreviviente. Y también producto de una guerra política que transformó a un joven pobre en uno de los criminales más famosos de América. No fue un santo, pero tampoco fue exactamente el monstruo simple que Hollywood vendió. Antes de ser conocido como Billy the Kid, era Henry McCarthy. También usó otros nombres, como Henry Antrim y William H. Bonney. Probablemente nació en Nueva York, en 1859, y siendo aún joven terminó en el oeste junto a su familia. La muerte de su madre marcó un giro en su vida. Sin protección, sin dinero y viviendo en territorios violentos, Billy comenzó con pequeños robos y terminó entrando en crímenes cada vez más graves. Su fama explotó cuando se involucró en la Guerra del Condado de Lincoln, en Nuevo México, una disputa sangrienta entre grupos rivales, comerciantes, autoridades locales y hombres armados. Después de eso, Billy comenzó a ser perseguido, capturado, condenado y transformado en símbolo de peligro. En 1881, escapó de la cárcel, mató a 2 guardias durante la fuga y se convirtió en una leyenda viva. Pocos meses después, fue asesinado por Pat Garrett en Fort Sumner. Tenía apenas 21 años. Pero ahora, vamos con los hechos que muestran por qué Billy the Kid era mucho más complejo de lo que suele contar la leyenda. Dato 1. Billy the Kid era una identidad construida. El nombre Billy the Kid se hizo famoso en todo el mundo, pero ese no era el nombre con el que nació. Antes de la leyenda existía Henry McCarthy. Después vinieron otros nombres, como Henry Antrim y William H. Bonney. En el viejo oeste, cambiar de nombre podía significar intentar comenzar de nuevo, escapar de la ley o simplemente sobrevivir en otro lugar. Pero en el caso de Billy, ese cambio de identidades ayudó a crear una figura casi imposible de separar de la leyenda. Dato 2. Probablemente nació lejos del viejo oeste. Mucha gente imagina a Billy the Kid como un producto puro del desierto, de las ciudades de madera, de los caballos y de los saloons. Pero probablemente nació en Nueva York. Es decir, uno de los mayores símbolos del viejo oeste pudo haber comenzado su vida en una de las ciudades más grandes del este americano. Eso rompe completamente la imagen de que nació listo para ser pistolero. Billy no nació en el oeste. El oeste se lo tragó. Dato 3. Quedó huérfano muy joven. La madre de Billy, Catherine McCarthy, murió de tuberculosis cuando él todavía era adolescente. Este es un punto esencial para entender su historia. Después de eso, Billy quedó prácticamente solo en un mundo donde un joven sin familia, sin dinero y sin protección, podía ser arrastrado rápidamente hacia el crimen. Antes de ser leyenda, fue un muchacho abandonado intentando sobrevivir. Dato 4. Su primer crimen conocido no fue un asesinato. La imagen popular muestra a Billy como un asesino desde muy joven. Pero sus primeros problemas con la ley involucraron pequeños robos. Uno de los episodios citados en su trayectoria inicial involucra el robo de comida. Después, también terminó implicado en un robo relacionado con una lavandería china. Eso no convierte a Billy en inocente, pero cambia la perspectiva. Su historia no comenzó como la de un monstruo. Comenzó como la de un joven pobre, sin rumbo, entrando en delitos menores hasta caer en un mundo mucho más violento.
Dato 5. Era muy joven cuando se volvió famoso. Billy the Kid murió con apenas 21 años. Piensa en eso. Toda la leyenda, todos los tiroteos, todas las fugas, todos los periódicos hablando de él. Todo eso ocurrió antes de que cumpliera 22 años. El gran pistolero que Hollywood transformó en mito era, en la práctica, un muchacho extremadamente joven. Tal vez esa sea una de las cosas más extrañas sobre Billy. Murió demasiado joven para la leyenda que cargó después. Dato 6. La famosa cuenta de 21 muertos probablemente está exagerada. Una de las frases más repetidas sobre Billy the Kid es que habría matado a 21 hombres, uno por cada año de vida. Es una frase perfecta para una leyenda, pero no es tan perfecta para la historia. Muchos historiadores consideran ese número exagerado. Algunas fuentes modernas relacionan a Billy con cerca de 9 muertes, y habría sido directamente responsable de menos de las que afirma la leyenda. Eso no significa que fuera inofensivo. Significa que la imagen del asesino casi sobrenatural fue inflada con el tiempo. Dato 7. Entró en la fama por culpa de una guerra local. Billy no se volvió famoso solo por ser un ladrón de caballos o un pistolero solitario. Se volvió famoso porque se involucró en la Guerra del Condado de Lincoln, una disputa violenta en Nuevo México que mezclaba negocios, política, rivalidad económica, venganza y corrupción. Este punto es muy importante. Billy no apareció en medio de la nada. Surgió dentro de un conflicto mucho mayor, donde comerciantes, rancheros, sheriffs, abogados y pistoleros estaban atrapados en una lucha por el poder. El verdadero viejo oeste tenía menos que ver con duelos limpios en la calle, y mucho más con intereses económicos armados. Dato 8. La muerte de John Tunstall lo cambió todo. Billy trabajaba para John Tunstall, un joven comerciante inglés que entró en conflicto con un poderoso grupo ligado a los intereses de Murphy, Dolan y Riley. Cuando Tunstall fue asesinado en 1878, sus aliados formaron a los Reguladores. Billy estaba entre ellos. A partir de ahí, la historia dejó de ser solo supervivencia y pasó a ser venganza. Este es un punto central. Billy the Kid no se hizo famoso solo porque le gustaba matar. Fue lanzado dentro de una guerra de facciones. Dato 9. Tenía fama de carismático. Billy no era recordado solo como peligroso. Muchos relatos lo describen como joven, simpático, sonriente e incluso encantador. Esa contradicción ayudó a construir el mito. Podía ser amigable en un momento y mortal al siguiente. Podía conversar, reír, bailar, hablar español, y aún así estar involucrado en crímenes y tiroteos. Es justamente esa mezcla lo que hace a Billy tan fascinante. No encaja fácilmente en la categoría de héroe o villano. Dato 10. Hablaba español y se movía bien entre los hispanos de Nuevo México. Billy vivió en una región donde la cultura hispana era muy fuerte. No era simplemente un forastero angloamericano caminando por el territorio. Convivía con mexicanos y nuevo-mexicanos, hablaba español y tenía conexiones locales importantes. Eso también ayuda a explicar por qué, en algunas comunidades, no fue visto solo como un bandido. Para parte de la población, Billy podía parecer un joven rebelde, enfrentándose a autoridades corruptas y grupos poderosos. Su leyenda no nació igual para todos. Dato 11. Intentó negociar con el gobernador Lew Wallace. Uno de los momentos más curiosos de la historia de Billy involucra al gobernador Lew Wallace, quien también era escritor y autor de Ben-Hur. Billy intentó conseguir algún tipo de clemencia a cambio de colaborar con las autoridades, pero el acuerdo nunca resolvió su situación como él esperaba. Este detalle muestra que Billy no era solo un pistolero impulsivo. También intentaba negociar, escapar políticamente y usar el sistema cuando creía que podía sobrevivir gracias a él. Pero al final, el mismo sistema que parecía ofrecerle una salida terminó cerrando el cerco.
Dato 12. Fue condenado por matar al sheriff Brady. Después de la guerra del condado de Lincoln, Billy terminó condenado por la muerte del sheriff William Brady. Lo curioso es que, en medio de tantos involucrados en aquella guerra, Billy se convirtió en uno de los principales rostros del castigo. La guerra tenía muchos hombres armados, muchos intereses y muchos crímenes. Pero fue Billy quien terminó convirtiéndose en el símbolo más famoso de todo aquello. La leyenda necesitaba un rostro y encontró a un muchacho de 21 años. Dato 13. La fuga de la cárcel transformó a Billy en una leyenda viva. En abril de 1881, Billy escapó de la cárcel de Lincoln, donde esperaba su ejecución. Durante la fuga, 2 guardias murieron. Ese episodio hizo explotar su fama. Ya no era solo un joven involucrado en una guerra local. Ahora parecía el forajido imposible de atrapar. Para los periódicos, era oro puro. Un condenado a muerte, una fuga audaz, cadáveres en el camino y un territorio entero hablando de él. A partir de ahí, Billy ya no pertenecía solamente a la historia, pertenecía al imaginario popular. Dato 14. Pat Garrett mató a Billy en una escena llena de sombras. Billy fue asesinado por Pat Garrett en Fort Sumner, Nuevo México, la noche del 14 de julio de 1881. La versión más conocida dice que Billy entró en una habitación oscura sin darse cuenta de que Garrett estaba allí. Habría preguntado en español, ¿quién es? ¿Quién es? Y Garrett disparó. La escena parece casi escrita para convertirse en cine. Una habitación oscura, un sheriff esperando, un forajido entrando sin saberlo, 2 disparos y una leyenda terminada a los 21 años. Pero, como casi todo en la historia de Billy, los detalles fueron discutidos, reinterpretados y transformados con el tiempo. Dato 15. La leyenda creció porque nadie consiguió controlar la historia. Después de la muerte de Billy, Pat Garrett publicó una biografía sobre él en 1882, intentando contar su versión de los hechos. Pero, con el paso de los años, periódicos, libros, películas y rumores multiplicaron la imagen del Kid. Algunos lo pintaron como un asesino cruel, otros como un joven perseguido, otros como un rebelde romántico, otros incluso alimentaron teorías de que había sobrevivido. El propio Estado de Nuevo México mantiene archivos y materiales de investigación sobre William H. Bonney, demostrando cómo su historia sigue atrayendo investigadores y curiosos más de un siglo después. Y tal vez ese sea el mayor hecho de todos. Billy the Kid vivió poco, pero se convirtió en una leyenda imposible de enterrar. ¿Y tú? ¿Conocías la mayoría de las curiosidades sobre esta leyenda del viejo oeste? Apuesto a que no. Déjalo en los comentarios, quiero saberlo. No olvides suscribirte al canal para no perderte los próximos videos curiosos sobre el viejo oeste. Te espero en un próximo video aquí en el canal. ¡Hasta pronto!